El siguiente podcast es grosero, alburero y ondeado. Las opiniones son para hacerte reír y pensar. Debido a su contenido, es apto solo para gente con sentido común y mucho sentido del humor. ¿Qué transita por sus venas, banda? Yo soy Pollo Presa y como siempre grabando para ustedes los podcasts de Cotorreando ALB en este nuevo canal que se llama, así como ustedes lo acaban de escuchar, Cotorreando ALB, a la verdad, a la buena onda, a la virginidad, pero a todo le cantamos aquí. Y el día de hoy me está acompañando el buen Martín Abogado. ¿Cómo estás? Oye, Pollo, aquí con el gusto de saludarte a ti y a toda la banda. Espero que estén bien en sus casitas, oficinas o en cualquier parte que se encuentren. Y también me está acompañando aquí, pero así como que a la sorda, como que no queriendo, como que yo voy a opinar cuando se necesite. También el buen abogado Josué Israel Ortiz Peraza. Bandita, ¿cómo están? Un gusto estar aquí con ustedes, aquí con mi pollito, aquí en este podcast que vamos a hacer aquí con el licenciado también Martín. Y aquí vamos a estar hablando cuestiones en las cuales pues les puede interesar, ¿verdad? Y le agradezco más que nada la invitación aquí a mi pollito. Pero el tema, ¿cuál va a ser, mi querido Martín? Porque hay mucho que desentrañar. Y sobre todo en estos días que ya estamos a días, válgame la redundancia, de entrar a campañas como debe ser, como Dios manda, como quizá el peje manda. ¿Qué hay que hablar el día de hoy, mi Martín? Más que nada traemos el tema, esperamos que les agrade y también lo vayan escuchando y reproduciendo. Lo que tiene que ver con partidos políticos, campañas y COVID. Primera pregunta para los dos, el que quiera contestar. ¿Qué tanto va a afectar el COVID y pandemia a las campañas políticas de 2021? Bueno, yo pienso, fíjate que en esas circunstancias y ahorita en las que estamos ahorita no va a afectar absolutamente en nada. ¿Tú estás diciendo que gobierno y salud van a hacerse de la vista gorda con la pandemia y los semáforos rojos para hacer sus campañas? Algo así, hemos estado viendo, bueno, aquí en Durango hemos estado viendo bajos contagios, hemos visto bajas en las muertes, tenemos los próximos 15 días en semáforo amarillo, entonces obviamente van muchos intereses de por medio, lo que quieren son que haya más afluencia de votantes porque pues son unas elecciones intermedias pero en las cuales mucha gente no sabe que son importantes para poder nivelar en el Congreso, las diputaciones, senadores, pues para poder nivelar estas decisiones que de repente nuestro presidente de la República toma, en el cual hace y deshace a su voluntad. Entonces ahorita pienso que el COVID lo van a tratar de ignorar un poco con el afán de que haya participación ciudadana en el derecho obligación que tenemos todos los ciudadanos, que es el voto. Oye, y hasta el gobernador del estado, ahorita tú comentas el presidente de la República, pero el gobernador del estado desde hace ya meses estaba haciendo protocolos y estaba haciendo una especie como de simulacros, ¿no? Para que, miren, vamos a tratar de meter algunas clasecitas presenciales, olvídense, un carpetazo al COVID. Yo lo veo así, Martín, ¿tú cómo lo ves? Fíjate que ahorita, como manejaba el Prime, yo creo que a diferencia de lo que él comenta, son elecciones muy importantes y voy a decir el por qué. El primer detalle que tenemos está en que hay varias gobernaturas en juego. Al día de hoy son las elecciones más grandes que se van a jugar en todo el país. Hay mucho poder de por medio. En ese orden de ideas, dependiendo de quién esté gobernando y los intereses de aquellos que quieren gobernar y aquellos que pretenden llegar al poder, es como veremos cómo se pongan los semáforos. Incluso llegamos al absurdo de que actualmente tenemos estados en color verde, ya con regreso a clases, como bien comentabas, Pollo, cuando la gente se está muriendo. Ahorita lo que está haciendo gobierno del estado, gobierno federal y toda la parte gubernamental es no hacer pruebas y de esa manera no tengo enfermos de COVID. Ojo, esa es la primera parte, pero dejen ustedes lo que viene poquito más adelante. La parte política se va a manejar y va a tener repercusiones en cuestiones económicas y en cuestiones de partidos de la siguiente manera. Si el gobernador va perdiendo las cuestiones que le interesan en su estado, posiblemente cambie el semáforo para tratar de bajar el nivel o la intensidad de las campañas según en la parte en la que nos encontremos. La parte económica nunca les ha importado realmente.
Y en esa parte, aquí tenemos el buen colega, que aparte de ser abogado, pues también es empresario, y ha vivido de cerca esa cuestión de los semáforos. No sé tú cómo lo veas, Israel, ¿cómo lo has vivido? Bueno, como dice mi compañero Martín, pues como todo, hubo mucho, en cuestiones económicas tiene mucha razón el licenciado Martín, en cuestiones de que al gobierno le vale un pepino total la economía, así de sencillo. Los que tienen su nómina, pues no se preocupan tanto, pero los empresarios, pequeños empresarios, microempresarios, sí han batallado bastante. Incluso el año pasado, en 2020, cuando estuvo muy difícil aquí en Durango, que fue aproximadamente abril, mayo y junio, estuvo muy difícil para todos los empresarios, en el cual muchos negocios se vieron afectados, pero a la vez también muchos negocios se vieron beneficiados. Sí, muchos giros se vieron, es más, muchos giros tuvieron ventas como nunca habían tenido, como nunca. Hola, funerales. Uno de ellos, ferreterías, negocios de pinturas. Gobierno municipal, estatal y federal. Estamos hablando de Durango. Municipal, estatal y federal. ¿Le ha importado la economía de las pequeñas y medianas empresas, Prime? Fíjate que no. Como siempre lo hemos sabido, los recursos, los apoyos que llegan a los empresarios o pequeños empresarios o microempresarios siempre se quedan en las mismas manos de los mismos familiares, de los políticos, amigos, compadres, conocidos. Eso te digo por qué. Porque nosotros solicitamos apoyo el año pasado y sí, veíamos esas noticias, tantos miles de pesos para allá, millones para acá, millones de apoyo para acá, y en verdad, como pues conocemos... Apoyos a las primas del presidente municipal. Yo creo que sí, a las primas, porque acá a nosotros nunca nos llegó absolutamente nada. Apoyos a compadres del gobernador. Así es. Apoyos también a primas y hermanos del presidente de la República. Entonces, a lo que voy, tienes toda la razón, a lo que voy es de que aquí todos los negocios, tanto como les fue mal, les fue bien, se la rajaron solitos. El gobierno dejó solo a los pequeños empresarios en su totalidad. Ya ellos supieron de qué forma poder solventar los gastos de los muchachos para no poderlos correr, ¿verdad? Porque imagínense, o sea, las empresas hicieron un gran esfuerzo, las microempresas más. Entonces, las que de plano no pudieron, pues tuvieron que cerrar. Restaurantes, por ejemplo, los meseros, por ejemplo, los músicos, ellos no tuvieron nada que ver, nada. Taxistas, ferreterías, hamburgueseros, tuvieron trabajo. Muchos tuvieron muchísimo trabajo como nunca, pero también hubo mucha sociedad, muchos empresarios, muchos trabajadores que se quedaron sin su empleo. ¿A los tres órdenes de gobierno les importa más la salud pública o les importa más este periodo de elecciones en 2021, Martín? Bueno, ya lo dice el meme ahí que está en Facebook y que todo el mundo imagino que ha visto, en donde aparecen un montón de personas muertas y personas en campaña ya directamente con población abierta en la cual se encuentran bastantes personas, y podemos decir que realmente lo que les importa más que la salud es la parte del poder. Por eso ahorita hacía referencia que según cómo vayan los candidatos de las personas en el poder, es según cómo se van a mover las cosas. Ojo, no en base a la economía, no en base a los muertos, no en base a todo eso, porque realmente actualmente se supone porque no os digo que no pudiera llegar a ser, se supone que los muertos no votan, así que realmente no les importa tanto eso, sino todos aquellos vivos que puedan mantener con sus clientelismos. Y vamos a ver una cosa muy importante en este inter, posiblemente como estrategia de campaña de gobierno federal, trate de ahora sí empezar a vacunar a la gente en periodo, ojo, de campañas. Antiguamente, o vamos a ponerlo al día de hoy, no tenemos ni el 10% de todos los mexicanos vacunados, y ahorita el presidente que más mexicanos ha vacunado no es el de México, sino el de Estados Unidos, que en aquel país se están vacunando a más nacionales que nosotros mismos. Semáforos amarillos, semáforos verdes en algún lado, en algunos lados ya se habla hasta de regreso a clases. ¿Por qué? Porque argumentan que en estos estados no ha habido más nuevos contagiados, no ha habido más muertes. ¿Esto será porque no se han hecho más pruebas o por estas neumonías atípicas, Prime?
Fíjate que en lo que comentas es muy importante. Vamos a decirlo así. Como lo hemos comentado, vienen elecciones, ¿sí? A los políticos les importan los vivos porque votan, obviamente, pero también les interesa, el gobierno ha metido tanta intimidad con la pandemia, que ahorita ya prácticamente la está haciendo a un lado. ¿Con qué objeto? Como lo comenté hace rato, para la participación de la gente. Porque si ahorita comentó el compañero Martín de que sí va a ser una elección muy grande, van de por medio muchas cosas, entonces imagínense el gobierno metiendo intimidación, tantos muertos, tantos contagiados, pues imagínense, nadie va a votar. Entonces ahorita por sí, ellos. Por ellos, por los políticos, exactamente, van a estar como lo que acaban de pasar en Venezuela. Que acaban de decir ahorita en Venezuela, es increíble, no sé si lo hayan visto en redes sociales, que dice uno de los voceros del presidente Maduro, dice que acaban de hacer un convenio con el COVID. Para que descansara una semana. Para que descansara una semana. O sea, estamos llegando prácticamente a eso. Entonces, ahorita con este presidente de la República, que viene siendo vamos a decir, un aprendiz de dictador, o sea, llegan los mismos pasos. Ahorita le está dando al COVID a un ladito, no metas tantos contagiados, no metas tantas pruebas, ¿para qué? Para que la gente también tenga ánimo de salir a votar. Entonces, imagínate, le meten en realidad los contagios, en realidad las muertes que hay a nivel nacional o a nivel estatal, pues nadie más quiere salir a votar. Entonces, es una parte muy importante en la cual todos los ciudadanos, independientemente haya muchas muertes o contagios, tienen que tener en cuenta que es un derecho y una obligación civil salir a votar independientemente de la pandemia, con todos sus protocolos y con toda su sanidad. ¿Se pudiera anular quizá una elección si la gente toma en cuenta que los semáforos son falsos o los colores de los semáforos son falsos? ¿Se pudiera llegar a anular una elección por falta de votos, Martín? Realmente no, pero aquí yo creo que hay que mencionar una cosa que manejaba ahorita el Prime, que es muy importante, pero vamos a ponerlo desde otro punto de vista y quiero ser enfático en esto. Olvidamos que aquí en México somos dentro de los 5 países con más muertos en todo el mundo. Ojo, con más muertos en todo el mundo. De hecho, es tanto así que ahorita tenemos más de 200,000 muertos por COVID, y eso que el gobierno únicamente reporta a algunos, porque por ejemplo, si mueren, digamos, 100 por COVID y únicamente mueren 10 en el ISSSTE, 10 en el seguro y 10 en alguna parte de gobierno del estado, en Secretaría de Salud, únicamente va a manejar 30 cuando realmente tenemos 100 muertos, por poner un ejemplo así burdo pero práctico, que ya ha manejado el mismo INEGI, y esta parte es de cuidado, porque realmente si uno va a hacerse una prueba o tratar de que en alguna parte de esas le hagan una de COVID, básicamente se van a negar a hacerlo por cualquier cosa. La intención del gobierno es, no tenemos, no lo vamos a reconocer, no lo vamos a dar a que tengan esa información directamente. Y aún con esa falta de información tenemos más de 200,000 muertos, somos uno de los países con más muertos que tenemos, y en cuanto a población supuestamente enferma, ojo, según por los números oficiales, somos el de mayor muerte en todo el mundo. 200,000 y feria muertos, dicen los medios de comunicación y otro tipo de fuentes que no son las propias de gobierno, que ya tenemos más de 500,000. Estas cifras maquilladas y cambio de color arbitrario de los semáforos, gobierno estatal, municipal y federal, ¿a quién le beneficia, Prime? A los políticos. ¿Por qué? Porque obviamente, como lo acabo de comentar, meten intimidación a la pandemia, la gente no va a querer participar. Así de sencillo. Le van a meter intimidación, no va a querer participar, no va a haber votantes. Entonces es por eso que los mismos políticos van a ser los beneficiados, como siempre lo ha sido. O sea, esto no es nuevo en México, ni en ningún estado. O sea, en todos los estados es la misma siempre. Como experiencia personal, yo soy de las personas que voto, siempre estoy a las 8 de la mañana en las casillas. Hoy voy a hacer lo mismo, igual. Estoy muy decepcionado de todos los políticos, y más ahora en pandemia, como comúnmente se dice, se le dio la zanca al pollo.
Gracias. Se le hubiera sacado el pollo a los políticos. Entonces, o sea, nos hemos dado cuenta que ahorita, por ejemplo, aquí en Durango andan con obras. ¿Por qué? Pues porque... Que no se hicieron en casi 5 años, ¿estás de acuerdo? Estamos de acuerdo. Entonces, ahorita es uno de los principales objetivos de los políticos, es que la gente salga a votar. Obviamente cada uno a su favor. Por eso es que están haciendo a un ladito lo de la pandemia, están haciendo a un ladito lo de los semáforos, siguen amarillo. Yo hace días estuve en la Ciudad de México, está en semáforo naranja, pero hagan de cuenta, chicos, chicas, no, es un verde total, verde, hagan de cuenta verde. Entonces yo digo, chingado, pues no que está en naranja. Entonces dices tú, pues entonces, ¿qué significa el semáforo si nadie hace caso? Sí, la mayoría de la gente, de hecho la mayoría, o si no es que todos, sí usan su cubrebocas, siguen los medios protocolarios, pero la movilidad es impresionante. La 4T, el gobierno de la República, sobre todo Hugo López-Gatell y el presidente, que cariñosamente le decimos el peje, se han encargado desde hace más de un año de decir que la pandemia no pega, que la pandemia no existe, que traigo mis amuletos protectores, que no uso cubrebocas, cuando ya sabemos que, o por lo menos oficialmente, al peje y a Hugo López-Gatell les dio COVID. Esta forma de querer negar la realidad, ¿le va a beneficiar o no a Morena en las próximas elecciones, Martín? Yo creo que no, pero hay un pequeño detalle que posiblemente se le va a beneficiar. ¿Y cuál va a ser? Ahorita manejaba que se habla de que va a haber más vacunación ahora en tiempos de campaña. Ojo, en tiempos de campaña. ¿Por qué es importante esto? Porque van a salir con el cuento de que esto es gracias a Morena. Pensando en ese punto y tomándolo como partida, debemos de pensar que realmente se va a hacer campaña con la vacunación, y los memes que han estado circulando desde hace ya algún tiempo de que por quién votas si te doy la vacuna, va a ser una cosa que van a tratar de hacer. Según el secretario de Hacienda, dice que para los siguientes meses, básicamente cuando esté la elección en todo su apogeo y ya estén por votar los ciudadanos, tendremos la mayoría de los mexicanos vacunados. Yo la verdad lo veo medio complicado, a menos de que tengan las vacunas y estén haciéndose tontos para no vacunar hasta que ya estén bien en la cuestión electoral. Que las estén reteniendo. Sí, que estén reteniendo, que estén con acuerdos para que lleguen todas ya cuando arranquen las campañas en forma, ya cuando anden los candidatos ahí de que yo les prometo que vamos a destinar el dinero de nuestra campaña para las vacunas, aunque no sea cierto porque ya se registró esa parte por parte del INE, que no ha habido devoluciones por ningún partido para la inversión de vacunas. Entonces es donde van a tratar de hacerlo. Pero sin embargo hay que ser francos, al parecer todavía en una parte importante del país, sobre todo en la parte del sur, Morena sigue estando fuerte. Aquí en el norte no, y básicamente yo creo que va a perder la mayoría del Congreso federal, pero en los estados va a ser cuando más diputados locales va a tener, en los que se van a renovar, y de igual manera posiblemente va a tener un mayor número de gobernantes, o por así decirlo, gobernadores que sean de ese color. En Durango, capital, en Durango, estado, el microempresario, el taxista, la señora que tiene su tiendita, el barbero, ¿van a votar por el PAN, Prime? Fíjate que ahorita el ánimo de la gente en cuestiones de votaciones es muy baja. Ahorita la verdad hay gente que ni siquiera sabe que va a haber votaciones este año. Así de sencillo. Hay gente que ni siquiera dice, va a haber votaciones, ni cuenta. Entonces imagínate el poco interés que hay respecto al tema de las votaciones. Entonces, como te dije hace rato y te sigo diciendo, prácticamente los interesados, fíjate, hay dos interesados, los políticos y su gente que arrastran su voto duro. Esos son los interesados. Su gente, los afiliados, los militantes de cada partido son los que están metidísimos, pero en sí la sociedad en general no
no lo está. Pero ¿Estás diciendo que va a ganar el que tenga más voto duro y no quien junte más votos? Estoy casi seguro que sí, porque mira, hay empresarios, como te dije, dos clases de votantes, los que son los partidos y su gente que arrastran, y la gente inconforme en las cuestiones de toma de decisiones del presidente de la República, el cual hay mucha gente que ya no está de acuerdo en la forma de actuar y en la forma de querer hacer o cambiar las cosas a su modo. Entonces a ese tipo de gente obviamente no va a votar por Morena. Morena lamentablemente se está haciendo garras en todos los estados, está sacando los peores candidatos, se están echando la soga al cuello. Entonces, de hecho, aquí en Durango no habría ni necesidad de que hubiera habido alianzas, porque miren, el PRI y el PAN aquí es fuerte en Durango, y me atrevo a decir aquí, en Durango, no soy priista, pero viendo las circunstancias, el PRI pudo haber llevándose todo el carro completo, solo. Morena fue un partido político que se creó únicamente para que el PG llegara al poder y luego el PG se desentendió, Martín. Fíjate que yo creo que no, porque el PG sigue en campaña. De hecho, voy a decir una cosa, ahí posiblemente tengo una pequeña discordancia con nuestro buen colega, pero voy a citar alguna película que decía, y algún político también, que decían que si un burro ponían un burro ganaban. Actualmente en algunas partes, en algunos gobiernos del estado, se presume que ese tipo de cosas va a pasar. Van a poner a candidatos que posiblemente son de lo peor y estiman que van a ganar. Tenemos, por ejemplo, por poner solamente uno de varios, a Félix Salgado Macedonio, que es compadre del PG, que según dicen los de Morena, que allá va a ganar en el estado en el cual él está participando, sin importar todo lo que hace. Querétaro, si mal no estoy. No, Guerrero. Guerrero, perdón. Y también de igual manera vamos a poner ahí a el matón o en esta parte el que ha tenido más número de muertos, que viene siendo el antiguo secretario de Seguridad Pública del gobierno federal, que también va como candidato a gobernador por Morena. Que vamos a decirlo, eso según los que conocen, según los que saben, según los que se dicen políticos, es el PRIAN actual en Morena, porque ese candidato ese candidato actual en su momento estuvo con Luis Donaldo Colosio dentro del PRI, luego se fue al PAN con el buen Chente, y actualmente está en Morena con el buen PG. ¿Morena es la transformación o es más de lo mismo? Creo que a mi juicio Morena es la excepción que tenemos gran parte del pueblo mexicano. El desilusionista. Sí, y está generando una cosa muy complicada, porque ahorita se vuelve otra vez al principio de decir, no hay que votar por un candidato bueno, sino por el menos peor. ¿Qué es el problema? ¿Cuál es el menos peor? Porque realmente, por ejemplo, tenemos en el estado vecino aquí de Nuevo León, en donde la candidata tiene, y ya se le acreditó también que tenía nexos con una tipo secta religiosa, que tenía esclavos sexuales, contrabando de mujeres, cuestión de pornografías, abusos sexuales y demás. Estás hablando de Nexium. Efectivamente. Que la candidata decía, no, yo nunca lo conocí, es más. Jamás. Cuando ya salieron pruebas de que efectivamente ella estaba en un rango dentro de la secta donde ya había entrado y conseguido gente, y a esa gente había conseguido más gente. Sí, esa es la parte importante, porque aquí tenemos una cosa que llamamos más de lo mismo. Actualmente yo creo que la cosa que más desilusiona en política está que no hay realmente a cuál irle. Vamos a poner el ejemplo aquí en Durango, en donde los partidos políticos tomaron a los candidatos en base a la gente más allegada dentro de los grupos de poder. Ahorita manejaba el PRI una cosa muy importante, pero lo voy a manejar desde otro punto de vista, que es que él hablaba de los candidatos que ponían a los peores, y yo lo pongo todavía un poco más lamentable, y lo digo con toda honestidad. Trataré de ser un poco, hablando únicamente por mí.
la mayoría de los ciudadanos, y dentro de esa mayoría yo me incluyo, no conocen a su diputado federal. Aquí en Durango tenemos una diputada que yo la verdad ni siquiera sé cómo se llama, la del 4º Distrito Federal. Y curiosamente esa diputada se quiere reelegir. Yo no la conozco. Y le hice esa pequeña encuesta con personas de repente que me tocó por cuestiones laborales tratar. Oye, ¿conoces a la diputada federal? No. No. Brian, ¿tú conoces a la diputada de este distrito? La verdad, no. Y ando buscando la reelección. Así como ella, gran parte de políticos buscan conservar simplemente el hueso cuando nadie los conoce. Es lo malo de votar por partidos políticos sin ver quién es quien está dentro de eso. Elección intermedia, Prime, a nivel federal, ¿Morena va a perder la mayoría? A tu predicción. Sí. Va a estar cerrado porque miren, ahí le va. ¿Y por qué de repente me hablas de usted? Siempre te hablaba de usted, pelado. ¿Cierto? ¿Será? Sí. De repente se me ve el tuca, pero siempre te hablo de usted, tú lo sabes. Ya ves, usted lo sabe, güey. Entonces, mire, vamos. ¿Va a perder Morena la mayoría en el Congreso, mira, en esta elección? Ahí te va. Es un punto muy importante y no sé si Martín está de acuerdo conmigo. Okay. La mitad, vamos a decirlo así, del centro-sur de México, Morena tiene muchos seguidores. Entonces no se puede descartar una derrota total así de Morena. Se va a defender, más sin en cambio sí se pueden equilibrar lo cuestión de los diputados y senadores, porque vamos a decir del centro norte para acá de México, sí está la gente muy decepcionada del gobierno federal, pero sí en el sur Morena es muy fuerte. ¿Tú qué opinas, Martín? Bueno, yo en esa parte quiero hacer énfasis en un pequeño detalle que es muy importante. ¿Y cuál es este? La primera cosa que tenemos en particular ahorita, actualmente, es que a nivel federal sí va a perder la mayoría de diputados que tiene, porque tiene una sobrerepresentación que legalmente está prohibida. De hecho, ya ahorita se puso el INE en ese sentido de que ya no deben de tener esa sobrerepresentación. Estás hablando de chapulineo que hizo Morena con PT y con otros partidos de ya ganamos, nos salimos y nos subimos el barco de Morena. Pues es que es lo que ya había manejado desde antes el PG, por ejemplo, con el mentado Juanito, que llegó así de que, aquí tenemos a Juanito, pero en cuanto gane va a renunciar porque el buen Juanito únicamente es un parapeto para que llegue mi candidata que legalmente no puede llegar, o mi candidato que no puedo meter en ese momento, y ya una vez que llegue por el partido que les guste. Dentro de ellos tenemos algunos aliados para Morena, que puede ser por ejemplo el Verde Ecologista, que puede ser el PT o demás, que hacen el chapulineo que acabas de comentar tú, y que legalmente no está permitido. ¿Por qué legalmente no? Vamos a ser francos. Aunque Morena ganó la vez pasada, realmente la mayoría no quería Morena. Ya se vieron los números. Tenemos un régimen en el cual es conocido como las dictaduras de los menos o la dictadura de las pequeñas mayorías. ¿A qué me refiero con esto? Digamos, si de 10 personas, 3 votan por uno y los demás votan por otros candidatos, quien manda son los 3, aunque 7 votos hayan sido en contra de esos candidatos. Han sido diferidos. Es lo que es la tiranía de las minorías, que es conocida en la teoría política, y actualmente Morena tiene más diputados de los que votó la gente. Local y estatal. Vamos a obviar el tema de la elección intermedia de 2021. Prime, la siguiente elección que va a ser municipal y estatal, ¿el PAN va a ganar? Va a ganar la coalición. Va a ganar la coalición PAN, PRI, PRD.
Ok. Indudablemente aquí. Pero esa coalición está hecha específicamente para estas elecciones de 2021. Si fuéramos por la libre, cada partido por su lado, ¿tú crees que el PAN ganaría en municipio de Durango y en estado de Durango? Fíjate que ahí ya se terminó el tiempo del PAN aquí en Durango. En Durango, y me atrevo a decirlo, muchos dieron por muerto el PRI. Incluso cuando el PRI en sus peores momentos, mucha gente se bajó del barco. Mucha gente se fue a Morena. Y se fueron a Morena, la mayoría. Todos fueron a Morena. Tenemos, por ejemplo, en lo local Iván Gurrola. Estamos de acuerdo. Perdón, priista de toda la vida. Otniel igual. Y hay muchos priistas que se fueron y se bajaron del barco para irse a Morena. Entonces, el PRI nunca estuvo muerto. Y no soy priista, vuelvo a repetirlo. Pero yo siempre he dicho, el PRI aquí en Durango tiene mucha militancia, mucho voto duro y tiene muchos líderes muy importantes. En el cual pienso yo que ahora en Durango le va a tocar al PRI. Y hay un referente muy importante y que no quito el dedo del renglón, de mí te vas a acordar, el próximo gobernador de Durango va a ser Esteban. Esteban Villegas. Oye, ¿lo estás diciendo por una cuestión propia o es por una onda, como ya tenemos el referente de Coahuila Hidalgo, donde el PRI arrasó? No, tuve los antecedentes. Toda la sierra de Durango es priista. Aquí el PRI perdió por voto de castigo. Morena ganó por voto de castigo de la gente. Y el PRI estuvo así hundido, no muerto, pero por voto de castigo por el gobierno. Pero aquí Durango ha tenido buenos gobernantes priistas, muy buenos referentes. Aispuro incluso era priista. A Aispuro no se le ve mucho su trabajo porque él es municipalista. Él va directo a los municipios, él apoya directamente a los presidentes municipales, él apoya directamente a la sociedad de los municipios. Cuando los primeros 3 años que estuvo Aispuro se le complicó bastante en la capital aquí de Durango, porque tenía un oponente muy fuerte que era el doctor Enríquez. El doctor Enrique le bloqueó todos los proyectos a Aispuro, por eso aquí en Durango capital no se vio ningún trabajo, porque todo le bloqueó. Cuando en un principio iban de la mano. Exacto. En Durango, capital y estado, ¿el PRI va a ser la nueva ave fénix? ¿Va a resurgir? No. En lo que es en la capital, no. En cuanto a lo que es el estado, nunca ha estado muerto. Ojo, quiero dejar esta parte muy en claro por varios detalles. La primera de ellas, yo tengo un concepto muy particular, hablando aquí únicamente en región Durango, sin meterme a nivel nacional porque ahí es otro boleto, en el cual yo tengo la visión, comparto un poco lo que decía Prime, no en cuanto a que Esteban pueda llegar o no, sino a que un priista puede llegar. Eso dependerá de qué priista escojan para ver también cómo están las fuerzas internas de ese partido. Tengo yo el concepto muy particular, igual y yo estoy equivocado, pero esa es la visión que yo tengo, que siempre que ha llegado al poder un gobierno diferente al PRI, ha sido con anuencia de priistas. Vamos a empezar y a poner un poco más o menos... Estamos hablando de Durango. Sí, pero vamos a manejarlo tanto a nivel nacional como a nivel local. Cuando en su momento ganó Chente fue una cuestión muy importante porque la gente salió a votar por un cambio, pero lo que no sabían es que mucha gente en aquel momento... Pero igual que en 2018. Ahí está la parte interesante y quiero llegar a esa parte de la evolución. Por eso quiero empezar con los federales para llegar a lo del estado. En el 2000 ganó Chente, ganó el PAN, pero gran parte de esa cuestión era porque algunos priistas estaban en pro también de Chente, porque el candidato Labastida no les convencía realmente como candidato. De igual manera, en 2006 Madrazo se agandalló la candidatura, le valió gorro, y fue la única vez que pasó un fenómeno que yo jamás había pensado que podría haber en esta vida, pero ya puedo decir que en política lo he visto casi todo. Y eso me refiero a que el PRI no ganaría un solo estado para presidente de la República. ¿Por qué pasó esto? Porque el PRI se dividió y los priistas votaron por PRI o por PRD. Algunos se llegaron al PG, algunos se llegaron a Felipe, y fue cuando por primera vez en este país el PRI no ganó ninguna gobernatura. Cuando llegó Peña Nieto, y esa es la parte que sigue la evolución, es que Peña Nieto volvió a unir al PRI y el PRI volvió a recuperar la presidencia de la República. De repente llegamos ahora a la parte local, y bien decía ahorita Prime que es una cosa muy importante.
No olvidemos que el doctor Aispuro es una persona que tiene o que tuvo una militancia muy importante en el PRI y muchos priistas lo apoyaron. Por esa parte, no podemos decir que el PRI ha dejado de gobernar. A mi juicio particular, únicamente ha cambiado de colores, pero siguen siendo gran parte de los mismos. Y ojo, yo no digo que el PRI sepa o no gobernar. A mi juicio es un partido que tiene cuadros muy interesantes, tiene cuadros que tienen la capacidad de gobernar, pero de igual manera ha tenido cuadros que han sido muy deplorables. El mejor priista de Durango, Ismael Hernández de Eras, sí y no, ¿y por qué? Bueno, para mí sí. En todos los tiempos, incluso antes de que naciera, hay antecedentes de gobiernos priistas, siempre dominó el PRI, pero sí, una de las partes importantes y militantes y líderes priistas, sí, Ismael Hernández de Eras ha sido un referente muy importante en Durango. ¿Por qué? Porque prácticamente él le dio un cambio a Durango. Él es muy inteligente, él no da paso sin guarache. Robó bastante dinero Ismael Hernández de Eras, bastante robó aquí Durango. Es más, medio Durango es de él, todo Durango es de él. Pero tanto hizo por Durango, en obras, en empleo, en infraestructura, que todo lo que se robó ni se notó por lo que hizo por Durango. Entonces, si vamos a un lado positivo, Ismael Hernández de Eras le dio un cambio radical. ¿Estás diciendo que nos dio 100 y nos quitó 1? Algo así. Y como aquí estamos los duranguenses acostumbrados a que nunca nos dan nada, el día que nos dio y nos transformó, quedó como el mejor gobernante, mejor priista, mejor líder priista que ha tenido Durango, pero a cambio de mucho. Y mucha gente no se ha dado cuenta de eso. Gaby Hernández, hija de Ismael Hernández de Eras, que ahorita se está posicionando precisamente como un perfil priista para muchas cosas que dependerán seguramente de la campaña de 2021. ¿Podrá seguir con el legado de su padre, Martín? Bueno, de entrada yo quiero manejar un pequeño punto otra vez, en contrario de mi compañero. Yo no creo que sea el mejor gobernador que ha tenido, ni tampoco el mejor priista que ha habido aquí en esta parte. Y voy a comentar por qué no. Tendría más bien que preguntarte yo, entonces, ¿quién ha sido el mejor priista? Ahí está muy complicada la pregunta, pero a mi juicio particular, creo que el mejor priista que ha habido, así me podrán recordar algunas cosas. Pero ¿quién dio el cambio? Es que no es quién dio el cambio. Sí, no, es lo que importa a la sociedad, el cambio. La pregunta es, ¿quién fue el mejor priista? A mi juicio, el mejor priista ya falleció. ¿Estás hablando de don Pedrito? No, don Carlos Herrera. Carlos Herrera Araluz, de La Laguna. Carlos Herrera, y el segundo mejor priista precisamente era Pedrito, en cuestiones diferentes. El que más se preocupaba por la gente era Pedrito. Sabes que te van a llover comentarios al respecto, ¿verdad? Sí, me van a llover y me van a odiar. Y de hecho voy a decir una cosa de verdad. A mí Pedrito me causaba y me mojaba de él. Porque hablaba así medio curioso y él quería que hubiera el ferrocarril de aquí. De una forma muy particular de hablar. Durango, Mazatlán, para que la gente fuera con sus gallinitas, porque pobrecitos, ellos también tenían derecho a ir a la playa. Cambio de pregunta. El fallecimiento lamentable, por supuesto, de Pedro Ávila Nevares, ¿fue un bajón para el PRI? Fíjate que no. No, en su momento no le dio, es más, le hicieron su homenaje por su historia. Fue un luchador social en verdad. Él fue un luchador social en verdad por la gente humilde, por la gente pobre. Él es verdad, sí, pero el PRI no resintió su pérdida, porque miren, si hubieran tomado en cuenta, a Pedrito nomás lo utilizaron como cebo siempre, como cebo. Era para que le hubieran dado una presidencia municipal mínimo, y nunca le dieron la oportunidad. Nunca le dieron la oportunidad de una candidatura, además, ni precandidato, vamos a decirlo así. Entonces, una persona que lo ameritaba y lo merecía por los logros y por lo que había hecho. Pero llegó a ser diputado federal, ¿no? Fue diputado federal. No sé, sí, senador. De hecho, dio mucha pena cuando llegó a subirse a la tribuna. Claro. Sí, recuerdo. Porque llegó a hablar de una cosa así medio curiosa y decía, no puede ser. Está hablando de la gente de Durango, de la capital.
cuando, si bien es un gran luchador social, a mi juicio no tendría que haber llegado como diputado federal, pero particularmente, yo en lo particular, sin que compartan mi opinión o que puedan estar difiriendo, yo creo que no perdió tanto el PRI cuando él falleció, y voy a decir el por qué. Pedrito Vila Nevares, la base que tenía era gente antigua, vamos a decirlo de esa manera, gente grande, abuelitos con el mayor de los respetos, y gran parte Gente de la tercera edad. Ya no estaba muy capitalizado. ya habían fallecido. Entonces la parte más fuerte que él tenía ya había fallecido, y por lo tanto ya no era tan importante para el PRI en esa cuestión. En cambio, por ejemplo, en La Laguna, cuando perdió... Estoy escuchando, ya estoy viendo la lluvia de comentarios que va a haber al respecto, pero... en La Laguna, cuando perdió Esteban Villegas, fue porque Leti permitió que se perdiera en La Laguna, y ojo, voy a manejar el por qué. En esta parte podrán estar de acuerdo o no, y es parte de generar polémica, pero permitió Leti que se perdiera dentro de La Laguna la gobernatura, porque si bien la ganó en aquella entidad o en aquella parte de la región lagunera, no menos cierto es que por primera vez en mucho tiempo muy poca gente fue a votar, y eso se debió por el poder que ella tenía, y fue así que sí ganamos, pero no lo suficiente para dejarte como candidato Esteban Villegas, porque yo, Leti Herrera, iba a ser la candidata y me tocaba. Entonces, en ese orden de ideas, Estamos de acuerdo que Leti Herrera no es su papá. no, pero todavía tenía la fuerza en aquel momento del legado de su papá. Y hay que hablar de momentos, porque no es lo mismo la fuerza que tiene una persona, un gobernador, alguna figura política o algún dirigente hoy que dentro de 2 años. La política se mueve muy interesante y se mueve tan rápido que simplemente, si ahora que viene el siguiente año la gente vota por si el peje se va o se queda, aunque digan las casas encuestadoras que él es muy querido por la gente, estoy más que seguro que la gente votaría porque él se fuera. Vamos a hablar de 2021. La elección de 2021 en Durango, ¿la va a decidir la capital de Durango o La Laguna? Prime. Siempre hemos sabido que en la mayoría de las veces el que decide el gana es La Laguna. ¿Sí? Aquí en Durango capital siempre ha estado dividido, algunas ocasiones sí, algunas ocasiones no, pero el gane se va a dar en la comarca lagunera. ¿Qué es más priista, La Laguna o la capital? La Laguna. ¿Y quién tiene o quién va a generar más votos según tu percepción en esta elección que viene 2021? ¿Quién va a generar más votos, La Laguna o la capital? ¿Y a favor de quién? Ahí sí va a estar, mira, es que simplemente por cuestiones de población. Estamos ahí más o menos en poblaciones más o menos equitativas, más o menos, pero va a haber más votación en La Laguna. ¿Por qué? Porque bien o mal Leti Herrera tiene su legado de su papá, han hecho mucho trabajo, han tratado incluso de separarse para hacer otro estado. Entonces ellos tienen la economía a su favor, tienen todo a su favor, ellos no dependen de nosotros. Nosotros, Durango Capital, dependemos de la comarca, lamentablemente tengo que decirlo. Aquí Durango somos una capital, somos bodegueros, vamos a decirlo así. Aquí no hay industria, vivimos del campo, somos puro repartidor aquí. La mera mata, lo mero bueno está en la comarca lagunera, y todo eso lo ha forjado don Carlos Herrera, en paz descanse, y su hija Leti Herrera, que ha sabido manejar los intereses de la comarca lagunera, tan así de que toda la industria, todo el billete, todo el dinero, que es lo que importa, está de aquel lado. Entonces vamos a hablar del elefante en el cuarto, porque esto es una cosa que no podemos dejar de lado antes de que se nos acabe el tiempo. Si me das un minutito. Los nexos con el narcotráfico son importantes para ganar esta elección de 2021. Antes de contestar eso, a mí me gustaría hacer un pequeño, como que, visión parecida. Haz lo que quieras, pero no dejes de contestar la pregunta. Pero, y vamos a empezar por esa parte. Creo que lo que maneja el Prime sería 100% cierto, siempre y cuando habláramos de la cuestión del gobernador.
Pero como en este 2021 únicamente van a ser presidentes municipales, diputados federales y diputados locales, no va a decidir La Laguna porque tiene menor población que Durango. Por lo tanto, Durango capital. Por lo tanto, como epicentro geopolítico, es más importante la capital que La Laguna. Lo que tiene La Laguna es que cuando estaba don Carlos Herrera, y por eso yo lo manejaba como un periodista importante aquí en la capital, bueno, aquí en Durango, mejor dicho, era porque manejaba una cuestión importante de diputados, y también en cuanto a población era la segunda parte más importante que había en el estado, y por lo tanto, allá como eran unidos, eran más que aquí en Durango, que siempre estábamos divididos. Por esa parte, tenía razón el Prime, pero lo digo para gobernador, en esta cuestión en particular. Para diputados federales únicamente se alcanza a uno, al igual que en la capital, únicamente alcanza a uno realmente, a tener un peso importante, por lo tanto ninguno de los dos. En cuanto a diputados locales, la capital tiene mayor número de diputados locales, por lo tanto cuenta un poco más, por la forma en que está dividido actualmente. Y en cuanto a lo del narco... ¿Nexos con el narcotráfico? O la pregunta sería, ¿el narcotráfico es un comodín quizá para jugar estas cartas políticas y que se llegara a ganar tanto municipio, estoy hablando no de esta intermedia, pero de la que sigue, tanto municipio como estado, y a lo mejor también en esta intermedia? En la intermedia no, pero posiblemente en la que vaya a continuar sí. Y digo el por qué no. Porque realmente, y voy a decirlo con toda franqueza, ¿a quién le importa un diputado local o federal? ¿Quién lo conoce? ¿Cuántas personas conocen a su diputado local o federal? A nadie. Básicamente, si le preguntas a la población de cada 10 ciudadanos, posiblemente 1 o 2 te sepa decir quién es tu diputado local o tu diputado federal de tu distrito. Martín, pero ahí te va. Hay intereses. En el narco hay intereses. A lo mejor a la población a ellos no le importa, pero en el narco a ellos sí les importa quién quede. ¿Para qué? Para seguir trabajando. Por eso, por eso les interesa el municipio y el gobierno, que estaríamos hablando de los gobiernos municipales o estatal. Entonces, pregunta, ¿el narco pone candidatos? Sí. Sí. Coincidimos en ese tema. Hemos sabido, Pollo, hemos sabido y sabido por todos, leguas, y nos hacemos pendejos, pero sabemos de que el narco es el patrón y el gobierno es el empleado. La pregunta entonces sería, si el narcotráfico patrocina campañas o candidaturas, ¿las gana? No precisamente las gana. ¿Tú cómo ves, mi Martín? Bueno, yo a diferencia de lo que decía Prime de que el narco era el que mandaba, el gobierno quien obedecía, yo digo que depende mucho de la región. Digamos, un presidente municipal tal vez de, no sé, digamos algún municipio lejano. Municipio. De aquí, digamos, de la región de las Quebradas, que llegue un grupo armado y le diga: o me dejas trabajar o te mato a tus 5 policías y a ti también. O a tu familia. O a tu familia, posiblemente en ese caso sí es posible, pero digamos, tal vez no es lo mismo, hablando de lugares un poco más grandes, aunque ojo, hay cosas muy interesantes que actualmente, vamos a decirlo, incluso el presidente municipal de Durango, aquí en Capital, que es el municipio más grande, ya él dijo en una conferencia... En una sesión de cabildo. Que estaban votando en contra regidores de que vendiera un negocio. De que se aprobaran patentes y negocios establecidos, porque según palabras del propio presidente municipal, Jorge Salón del Palacio, están coludidos con la maña, o lo dijo así, con el crimen organizado, para que te dieran acceso a vender o no de forma legal en algunos establecimientos, porque había ventanas que estaban a los alrededores y por lo tanto la venta legal de estas bebidas iban a afectar a la venta de las ventanas, fueron sus palabras. Y en esa parte es lo que realmente tenemos como en consideración, en el sentido de que si estamos manejando el hecho de que el gobierno sí tiene algunas condiciones que, aunque no considere, digamos, el presidente municipal, porque en esa parte se establecía o se metía como condición el hecho de él decir: yo no estoy en favor de esos grupos,
No quiere decir que la parte del ayuntamiento como tal no tenga ese tipo de nexos. Es algo muy importante de mencionar. Ojo, aquí en Durango, básicamente el comentario venía del presidente municipal en el sentido de: yo no estoy con esos grupos delincuenciales, pero sé que a ustedes sí los tienen coartados, y de igual manera sé que ustedes son mayorías, y al ser mayoría no me permiten a mí hacer una cuestión que legalmente está bien para la población. Difieren un poco porque el presidente municipal en Durango, por lo menos Jorge Salomón de los Loesa, tiene mayoría en su cabildo. Hasta hace poquito que se movieron algunas cartas por ahí, pero siguen teniendo la mayoría. La cuestión va a ser dependiendo de la autoridad que esté en el punto. Pero hace un mes aproximadamente, el 8 de marzo, que fue el Día Internacional de la Mujer, las feministas, o como me gusta decirles a mí, feminazis, se manifestaron de una forma un tanto, en algunas partes violenta y en algunas partes muy conscientes y congruentes con su tema. ¿El movimiento feminista va a afectar las campañas de 2021, Prime? ¿El movimiento feminista va a afectar las campañas del 2021? Fíjate que no creo que, porque ellas más, a menos de que hay más mujeres que hombres en México. Así, pero a menos de que llegase a pasar algún evento en contra de alguna mujer, sí puede afectar. Bueno, que han pasado todos los días. Sí, vamos a decirlo así, pero vamos a ponerlo así. Si vemos algún evento en el transcurso ya próximo a elecciones, algún evento en cuestión de algún feminicidio, algún abuso en contra de una mujer, sí seguramente va a pasar. Va a afectar. Si no, difícilmente, porque las mujeres, tú sabes que se manifiestan y fuerte, y pesan. Entonces está toda la expectativa. Ahí sí no se sabe si se puede afectar o no. Todo depende de las circunstancias y el momento en que puede pasar. ¿Al gobierno federal lo va a afectar la política feminista? Fíjate que, bueno, yo, respondiendo a la pregunta que ahorita te acaba de contestar Prime, también tengo una pequeña diferencia y pongo 3 ejemplos básicamente conocidos a nivel nacional. 2 de ellos y uno no, pero sí a nivel local. Aquí en Durango había una persona que iba a ser diputado federal, que era Gamaliel Ochoa, y por acusaciones de una mujer que decía que la había acosado y demás, sin saber si sea cierto o mentira, no voy a juzgar en esa parte, no digo es verdad, no digo es mentira. Todo depende del cristal con que se mira. Pero, y ahí entra el pero, respondiendo a tu pregunta, era una cuestión feminista, lo bajaron de la candidatura por grupos feministas, y ya no tenía ganada la Diputación Federal y lo bajaron. Y hasta estábamos hablando en Durango de Lord Huevos con Toño Ochoa, que hizo un desplante de cierta forma que yo no lo considero mal, sinceramente. Yo considero que fue su oportunidad de poner esa carta de huevos enfrente de quien se le puso. No creo que haya sido necesariamente en contra de una mujer, se la pudo haber puesto a cualquiera. Fue una cuestión circunstancial, a mi punto de vista. ¿Crees que este tema afecte las votaciones? De hecho, yo creo, y por eso quería responder lo de ahorita lo del Prime, yo creo que sí. Y les manejaba 3 ejemplos, ahorita ponía el local aquí en Durango, de una cuestión federal, pero también quiero poner 2 que tienen que ver a nivel Dale. federal o nacional, vamos a decirlo así, como es la parte de la candidatura de Félix Salgado Macedonio. Ojo, compadre del Peje, vamos a ver si los grupos feministas tienen la fuerza para hacer que ese candidato no llegue cuando se supone que ese estado estaba ganado por Morena. Bueno, pero hasta hubo grupos feministas de mismo Morena que dijeron: saquen a Félix Salgado de la candidatura, y el presidente el otro día dijo no. Y las mujeres, todas este grupo de mujeres feministas que está grabado, fueron como de, bueno, al rato. No. Por eso vamos a ver si es verdad que afectó o no en esa parte, en ese en particular. Pero otro caso que también se dio, y se dio muy a nivel nacional el escándalo, fue de un tipo que tenía fotos con su hija, hay que decirlo lo depravado que realmente suena eso. Claro. Porque se veía que tomaba a su hija como cuestiones sexuales, que uno decía, oye, espérate, no puedes tener en fotos así a tu hija cuando parece que la estás tomando como una mujer, porque realmente es una menor de edad
y en cuestiones feministas, esa circunstancia le pegó tanto que le quitaron la candidatura, 1, y 2, ahorita tiene orden de aprehensión por lo que hizo en su momento. En ese orden de ideas, yo creo que sí ha afectado. No sé hasta qué punto pueda llegar o no afectar, porque únicamente estoy dando 3 ejemplos, pero no quiere decir que en otros casos no pudiera llegar o que realmente pudieran hacer la fuerza necesaria. Lo veremos en caso del tribunal, porque el tribunal electoral en nuestro país va a votar en favor de Félix, porque le van a poner ahí un poco de lana, le van a poner presión por parte de Morena, y lamentablemente el árbitro en materia electoral, que es el último árbitro, vamos a decirlo, o la última autoridad, que es el tribunal electoral, va a votar en favor de la candidatura de esa persona, aunque la gente esté en contra. El peje, querido Prem, AMLO, ¿aprendiz de dictador o dictador en potencia? Aprendiz. ¿Por qué? Aprendiz porque está aprendiendo. Nunca ha sido dictador. Entonces no podemos decir que es un dictador porque no ha llegado a ese nivel. Sus ideologías se dirigen totalmente hacia allá. Hace poquito dijo el PG, si la Constitución no nos deja, vamos a modificar la Constitución. Eso es claramente una especie como de, voy a hacer lo que se me dé mis pelotas. Ahí está un ejemplo, o sea, está un ejemplo de que si no me permite, entonces la cambio. Está como la película esa famosa, como la ley de Herodes, o sea, hágame la fregada. O sea, no estamos en un Venezuela, estamos en un Cuba, pero él está tratando de cambiar de poquito a poquito. ¿Cómo? Empezando con los apoyos, dándole dinero a los que no estudian, a los adultos mayores les sube. Y a los que sí estudian también. Y también les está dando. ¿Por qué? Pues son votos. Claro. Son votos. Entonces es parte de un inicio de un socialismo. Entonces, por eso digo que es aprendiz. Está tratando de convencer a la gente por medio del dinero. ¿México está preparado para que lo gobierne esta izquierda que quiere Andrés Manuel? Bueno, yo empezaría respondiendo un poco la pregunta anterior. Y otra vez, perdón, Pray, no, es que creo que tenemos un poco de visiones diferentes, pero van encaminadas en el mismo sentido. ¿A qué me refiero? Yo creo que es un dictador en potencia porque ha demostrado que todo aquello que no le cuadra o que se opone a lo que él dice, trata de castigarlo. Porque tiene ahorita actualmente el poder en todas partes y sobre todo en lo que viene siendo la Cámara de Diputados, tiene mayoría muy importante, y en la Cámara de Senadores, que ya dijimos que es ilegal su mayoría. Sí, y en la Cámara de Senadores tiene, si bien no lo ha tenido por completo, ha podido comprar a algunos candidatos o algunos senadores, como es el caso aquí en Durango del senador y el buen querido doctor para algunos de aquí de Durango, el doctor Enríquez. Y en ese orden de ideas podemos pensar o podemos considerar que sí es un dictador en potencia. ¿Por qué? Quien conoce la historia del PG sabe que el PG se crió con el antiguo PRI. Pero ojo, el PRI que era dictador fue llamado incluso por varios ideólogos, por varios conocedores de la materia, como la dictadura perfecta, la del PRI. Porque en aquel momento tenía comprados a los de izquierda, a los de derecha. Es más, vamos a decir una cosa que a la mayoría de la gente no sabe y que me van a llevar críticas a lo buena gente, pero pónganse a estudiar y verán que tengo la razón. El PAN surgió de un priista. Claro. Gómez Morín era priista y era una persona que estaba dentro del sistema. Aquellos que se niegan a esa parte es porque no conocen realmente la ideología que había en aquel momento, y el PAN lamentablemente surge en aquel momento. No digo que sea la evolución de todo el partido, hablo de los orígenes únicamente, como una cuestión para legitimar o para tener legitimidad del proceso para las cuestiones de candidaturas, porque el PRI, como se llevaba todo, generaron a un priista que organizara otro partido para que perdiera, pero él estaba dentro del poder porque era un priista dentro de eso. Los chairos, güey. ¿Verdadera fe o títeres sin cabeza? Ay, canijo, ahí sí, pues mira, es que para mí son títeres sin cabeza. Para ti, Martín. Comparto contigo la opinión un 50%, porque ahora la pregunta que hace el pollo, yo creo que son los dos. Y quiero aclarar por qué.
Hay muchos que son títeres sin cabeza, como tú lo acabas de decir, y por eso tanto meme de que ponen a gente sin cerebro, gente de que... Ya estamos a punto de terminar el podcast y esta pregunta va a ser para los dos y tenemos 2 minutos para cada uno. ¿Sale? Ok. Para que se vayan ahí programando, aquí está el contador de tiempo. Morena, si pierde la mayoría en el Congreso en 2021, ¿es bueno o es malo? ¿Por qué? Prime. Bueno, para mí es bueno. ¿Por qué? Porque así podríamos hablar de una verdadera democracia, algo equitativo, en el cual ahorita, por ejemplo, en las actuales circunstancias, Morena tiene todo. El presidente de la República tiene todo el poder para hacer y deshacer, y lo hemos estado viendo. Entonces, como todo, en todo se necesita un equilibrio en el cual nos puede encaminar siempre a la democracia, porque de otra forma, pues sí, o sea, nos estamos encaminando a una dictadura, y si sigue predominando el poder de Morena, lo que va a pasar es de que va a seguir haciendo nuestro presidente lo que él quiere. Entonces, si queremos seguir perseverando la democracia, necesitamos que las balanzas se nivelen para que pueda esto funcionar. Si no, de otra forma, imagínate, no queremos llegar a un Venezuela o Cuba. Martín, si Morena pierde o gana la mayoría en el Congreso en 2021, ¿es bueno o es malo? ¿Por qué? Yo creo y comparto la opinión de lo que decía el Prime, es bueno. Y Quiero hacer un paréntesis, primera opinión que comparten en todo el podcast. No, llevamos 12. Ok, va. Al 100% 2. Pero esta yo creo particularmente que es bueno porque realmente ahorita se ha visto con lo que tiene Morena, que ha tratado de generar lo que ahorita comentabas, una tipo de dictadura. Todo aquello que no le ha gustado al presidente lo ha tratado de quitar, lo ha tratado de amenazar. Incluso yo no recuerdo desde Cedillo, ya en aquel largo cerca del 94, que quitaran ministros Del 94 al 2000. que hicieran modificaciones a la ley tan fuertes, o que amenazara a un ministro, como fue en el caso de ahora del PG, que quitó a un ministro de la Corte, y que gran parte de las decisiones se ha visto que la Corte ha resuelto conforme a lo que ha hecho lo del PG. ¿Por qué? Porque tiene el poder de la persecución de lo del Estado, tiene el poder de la Cámara de Diputados, tiene el poder de la Cámara de Senadores. Por lo tanto, a mi juicio, estaría bien que perdiera la Cámara de Diputados federales y que ganen los gobernadores que tenga que ganar. Siempre he pensado yo que la alternancia es buena. Dentro de eso puede dar la posibilidad de que la gente escoja y agarre lo que mejor le parezca. Última pregunta de sí o no. Cuando se acabe la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, él es el PG, ¿la gente volverá a votar por Morena, Frank? Sí. ¿La gente volverá a votar por Morena cuando se acabe la presidencia del PG, Martín? Sí, pero no. Sí porque sí va a votar, pero no porque no va a ganar. Exacto. Eso es todo por mi parte, banda. Yo soy Pollo Presa. Recuerden, síganos en todos estos podcasts de Cotorreando ALB, porque es a la verdad, a la virtud, a la... Pero el día de hoy estuvimos aquí cotorreando con temas muy intensos y que les agradezco a los dos invitados, tanto a Martín como al buen José Israel Ortiz, que estuvieron el día de hoy, a pesar de que había alguna especie como de ya me voy, pero se quedaron toda la hora de podcast. Gracias, banda. Síganos en todas nuestras redes sociales. Yo soy Pollo Presa. Chido One, la vemos. Bye. Va.